Macario Valpuesta, doctor en Derecho en la Universidad Pablo de Olavide, ofrecerá una conferencia sobre el proceso de Jesús en la iglesia de Santa María de la Mota el próximo sábado 16 de febrero a las 8:30 de la tarde. El profesor Valpuesta Bermúdez realizó su tesis doctoral sobre las características del proceso a Jesucristo e incluso publicó en 2011 Jesús de Nazaret frente al derecho. Desde entonces, el docente universitario ha participado en distintas conferencias y charlas coloquios sobre el tema. En esta labor de investigación, una de las fases cruciales para el historiador ha sido seleccionar las fuentes documentales. El tema del proceso de Jesús, bueno, es un tema que siempre me ha ocupado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces el trabajo yo lo he dividido en dos partes. He hecho una parte primero filológica, una parte, diríamos, que hemos estudiado sobre todo las fuentes, porque es un defecto que yo veo que tienen muchos libros que tienen este tema, que empiezan directamente sobre la cuestión, dando un poco su opinión, ¿no? Entrando a matar desde el principio. Y yo creo que para un planteamiento correcto y lo más científico, entre comillas, que sé que se puede hablar de ciencia, ¿no? en este campo, pues es empezar por la fuente, hacer un estudio de las fuentes y determinar sobre cuál nos vamos a servir y cuál es el criterio crítico que vamos a utilizar para seleccionar una información y desechar otra. Y luego la segunda parte, pues ya es entramos ya en materia plenamente y ya es el estudio del proceso. La investigación ha seguido las pautas propias de las ciencias sociales y humanas. La localización y selección de fuentes es uno de los apartados más prolijos. Junto a este, una descripción y posterior evaluación de un proceso seguido contra Jesús de Nazaret, tanto por las autoridades judías como romanas. Yo creo que se puede hablar de ciencia hablando de este tipo de cuestiones en el sentido de ciencia humana. Evidentemente no podemos hablar de ciencia empírica, ¿no? Esto no es un laboratorio que no podemos utilizar. Pero la historia pues es una ciencia que tiene muchísimos años ya y que bueno, pues nos permite alcanzar unas certidumbres razonables, ¿no? Y igual que se puede estudiar figuras como Julio César o como pues yo he pretendido utilizar las fuentes que hablan del proceso de Jesús con la misma técnica y con la misma prevención que utilizamos cuando hablamos de fuentes de historia antigua. Son fuentes de historia antigua, documentos históricos. Y yo creo que en el estudio preliminar se demuestra, por lo menos trato de demostrar la credibilidad general que ofrecen los evangelios. También me he servido de evangelios apócrifos, también me he servido de fuentes que no son cristianas, fuentes judías, fuentes paganas, pero básicamente la información son los evangelios canónicos. Eso es un hecho, ¿no? Y yo creo que son documentos fiables como documentos históricos también. Según Valpuesta Bermúdez, el tema suscitará el interés de todos aquellos que tengan curiosidad por conocer un acontecimiento que el propio licenciado en Derecho cita como el origen de la Semana Santa. La conferencia, organizada por la Hermandad del Santo Entierro de Cristo, tendrá lugar el sábado a las 8:30 en la propia sede de la Cofradía de Sábado Santo en la iglesia de Santa María. Creo que para cualquier público que tenga inquietudes sobre el tema, ¿no? O sea, es decir, no solo el tema realmente es el centro de la Semana Santa. Aunque todos sabemos cómo se vive la Semana Santa en esta tierra, ¿no? Que a veces es un poco más folclórica pero en fin, yo creo que va al núcleo, o sea, que toda persona que le guste la Semana Santa y quiera saber un poco lo esencial de la Semana Santa, que es el proceso y la pasión del Señor, pues esto sería un tema que le gustaría, ¿no? Y yo voy a intentar eso, pues hacerlo lo más ameno posible. Tendremos una presentación en PowerPoint para ir viendo imágenes y para apoyar un poco los datos, que no sea solo palabras, sino que se vayan viendo los datos y que entre un poquito por la vista también.